Muy bien. Entonces, en la anterior clase nos habíamos quedado entonces hablando precisamente del ADN, ¿listo? Habíamos hablado precisamente de este ADN donde nosotros habíamos dicho que los nucleótidos son toda esta serie de moléculas, los nucleótidos son estas moléculas que van a estar formando, van a ser, sí, van a ser las constitutivas del ADN, ¿cierto? Vamos a mirar acá más adelante con esto. Entonces nosotros habíamos mirado esta imagen, nosotros habíamos dicho, listo, absolutamente cada una de estas aquí, estas sustancias que estoy acá mostrando que están representadas de esta forma, cada una de ellas va a representar un nucleótido, ¿listo? Acuérdense que los nucleótidos son complementarios, entonces siempre van a haber adenina, timina, guanina y citosina. La adenina se va a unir a la timina, ¿listo? La citosina se va a unir a la guanina. Entonces van a ser complementarios. Entonces son esas parejitas que yo les decía, las parejitas pegachintas, pero que uno siempre dice, no se ve igualito Susanita si no está Felipe al lado. O sea, para nada. Retomando, entonces habíamos hablado de esto, habíamos dicho que entonces que el ADN era una sustancia, la gran molécula de la vida, y esta sustancia a su vez estaba formada por unas moléculas un poco más pequeñas que nosotros lo llamábamos nucleótidos. Yo les daba la clave, si usted no se acuerda de, no, profesor, son demasiadas palabras, bueno, no se estrese. ADN tiene que ver con ácido desoxirribonucleico y usted sabe, nucleico, nucleótido. ¿Listo? Ustedes se acuerdan, nucleico, nucleótido, todo tiene que ver con núcleo. Entonces, no tiene pierde. Ahora, estos nucleótidos, vamos a mirar que van a estar cada uno de ellos unidos y van a estar formando una gran estructura química, que es la que nosotros llamamos ADN. Pero la cosa no se queda así. Nosotros sabemos que este ADN está segmentado, ¿listo? Hasta el momento. Ahora, antes de continuar, quiero aclarar una cosa, nosotros en ciencias no tenemos una sola y única, por decirlo así, concepto de diccionario en el cual todos los científicos están 100% de acuerdo si dicen el gen para todos y lo repetimos como si fuera nuestro mantra o nuestra oración todas las mañanas. El gen, no negarás que el gen es tal y tal cosa, o sea, no, para nada, ¿listo? La ciencia es lo menos dogmático que hay en este mundo, porque la ciencia todo el tiempo está en cambio y transformación. Es decir, que el gen, lo que era el gen o el concepto de gen hace 70 años, no es el mismo gen que tenemos en este momento. Entonces, de esas cosas que dicen ya en ciencias todo está hecho, no, para nada. Y por ejemplo, lo que está pasando actualmente con la pandemia es la mejor imagen que la ciencia todo el tiempo está en cambio y que incluso aquellas cosas que decimos, no, pero ¿para qué está estudiando esta persona tal cosa? No sé, me imagino hace 10 años alguien estaba diciendo a los que están dedicados a investigar el coronavirus, me imagino que la esposa le diría, tú estudias el coronavirus, genial, muy chévere, ¿y eso para qué te sirve? Una cosa que tal vez en ese momento no tenía el valor o la utilidad en este momento adquiere otro valor y otra utilidad. Por lo tanto, en ciencia no hay cosas pequeñas para estudiar. En ciencias no hay temas que sean menos o más importantes que otros y en ciencia no podemos decir que existe un solo concepto de algo. Entonces, primera cosa que tenemos que tener en cuenta, como se muestra en esta imagen, vamos a derrumbar esa imagen de que existe un solo concepto de gen. ¿Hay unos acuerdos? Sí. O sea, tampoco yo voy a decir eso o cualquier cosa que tú quieras que sea gen es gen porque no es cierto. ¿Listo? Sí hay unas cosas que nosotros sabemos básicas que son gen, pero esas cosas también están en transformación y en cambio constante. Lo que no quiero es que ustedes se casen con un solo concepto y, mejor dicho, la profesora dijo que era tal cosa, por lo tanto es tal cosa y ya. O sea, acuérdense que todo tiene que ser evaluado y todo concepto puede crecer y volverse cada vez más complejo. Mi concepto de gen de este momento no es el mismo que tenía hace 10 años o cuando yo era una estudiante, por ejemplo, en el colegio. Bien, entonces vamos a cortar, analizar, romper ese concepto de gen como se ve acá en la imagen y vamos a continuar sin carreta. Bien, entonces la primera cosa que tenemos que tener todos de acuerdo y que sí todos estamos de acuerdo es que el gen es un pedazo o un fragmento de ADN. No hay pierde. ¿Todo el ADN completo? No. Ahora, todos los genes van a tener exactamente la misma tamaño, entonces van a tener, no sé, un tamaño de 1 a 100 nucleótidos. Todos siempre van a tener el mismo tamaño. No,
para nada, ¿listo? Entonces pueden haber genes muy pequeños de cientos de nucleótidos, como pueden haber genes de miles de nucleótidos, ¿listo? Entonces, un gen pequeño que va a generar una sustancia, una proteína pequeña, un gen grande que va a generar una proteína grande, ¿listo? Entonces, cada gen es un pedazo de ADN. ¿Cada gen va a ser igual? No, no va a tener el mismo tamaño. Entonces, yo quiero que ustedes van a decir como así, tamaños, sí. Tamaño los vamos a pensar es en la cantidad de nucleótidos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una imagen, me van a seguir con la imagen, porfa, con el mouse. Entonces, si se dan cuenta, entonces en esta primera porción que tenemos acá, este primer gen, vamos a imaginar que este gen va desde el nucleótido 1, 2, 3, 4, 5, 6 y toma 6 nucleótidos. ¿Listo? Ahora, el siguiente nucleótido parece que tiene el mismo tamaño. Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4. Por acá y creo que hay otro enredado que no se alcanza a ver. 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, ese es un poquito más largo. El anterior tenía 6 nucleótidos. Este tiene 9 nucleótidos. Entonces, ahora, ¿cómo se llamaría esto? Que el primer gen va al nucleótido 1, al nucleótido 6. El siguiente gen iría al nucleótido 7, al nucleótido... ¿Cuánto es? Se me fue. Bueno, ustedes simplemente tienen que tener eso en cuenta, ¿listo? Entonces, que todos los genes, lo que quiero decir acá, lo importante y el corazón de esto es, cada gen es un pedazo de ADN que va a tener diferentes cantidades de nucleótidos, ¿listo? Y que todos los genes no van a tener la misma extensión, ¿listo? Yo les había dicho en el texto, un texto que yo les había enviado para las personas que tal vez no tienen acceso a ese texto, les había hablado del gen como una fábrica o como una casa, más bien como un edificio dentro de un barrio. Entonces acá tenemos el ejemplo de, ese es el barrio ADN con 7 genes. ¿Listo? Entonces nosotros decíamos, el gen 1 se encuentra del locus 1 al locus 59. Bueno, esto no va a ser así en todo, sino eso es para explicar, ¿listo? Porque los locus tienen una forma diferente en los genes humanos. Estoy acá como teniéndolo en cuenta como si fuera un gen de un virus o de otra especie, ¿listo? Y sobre todo con fines explicativos. Entonces, para los que por allá sean muy rigurosos, y claro, hay que ser rigurosos, estoy siendo un poco menos rigurosa en esto para explicar. Entonces, lo hago sobre todo para nuestro público que no es nuestro público especialista. Bien, entonces, retomando, entonces estamos hablando acá, gen 1, vamos a tener que sería de locus 1 al 59, ¿listo? Esto va a generar una sustancia. Entonces el gen 1A va a generar una sustancia. Acá tenemos el siguiente locus, del locus 60 al 299. Y acá tenemos entonces el ejemplo principal. Tenemos acá un gen que se llama el gen 3L. Yo le puse gen 3L porque él va a generar una proteína, que nosotros la vamos a llamar ladrillo, la proteína ladrillo del cuerpo, y va a estar ubicado en el locus del nucleótido 300 al nucleótido 600. Vamos a tener entonces que ese gen al ladito tiene otro gen que se llama gen 4C, que tiene la C porque yo le quise poner C porque supuestamente genera una proteína que la vamos a llamar la proteína cemento, ¿listo? Y va a tener entonces, primero que todo, un nombre, ¿cierto? Se llama gen 4C. Listo. El gen 4C tiene una ubicación, la segunda cosa importante que va a tener acá, una ubicación que nosotros llamamos esa ubicación locus, ¿listo? Locus nos está hablando de la ubicación, bien sea la ubicación en ese ADN. Recordemos, ¿cuál es la primera cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta en el ADN? En el gen. El gen es un pedazo de ADN. Listo, que va a estar ubicado en algún espacio de ese ADN. Entonces acá nos está diciendo que por lo tanto todo gen, que es un pedazo de ADN, va a tener que una ubicación en ese ADN, lo que nosotros llamamos locus. Si algo está, si es un pedazo de algo, pues tiene que estar ubicado en un lugar, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, no sé, si yo digo que yo tengo una boca, ¿cierto? ¿Dónde está ubicada mi boca en este momento? Entre todo este cuerpo, pues va a estar ubicado en un lugar que se llama cara, ¿sí o no? Listo. Entonces, va a estar ubicado en un lugar que se llama cara. Ese es su locus, ¿listo? Ese es el locus de mi boca. Entonces, yo quiero que ustedes sepan que cuando una cosa, nosotros decimos un gen está localizado en el ADN, nosotros también sabemos, es un pedazo de ADN, sabemos también que está localizado en ese ADN, pero ¿en dónde está? Entonces yo no puedo decir, ay, es que el gen 4C está ubicado en el ADN.
Entonces yo tengo que decir, ah, listo, pero entonces ¿dónde está localizado? Acá sabemos, entonces nos están diciendo cuál es su locus. El locus es que él vive o está ubicado del nucleótido 600 al 1000. Ese es el espacio que él está ocupando en ese ADN, en ese barrio de ADN. Ese es el espacio que él está ubicando. Y ese locus nos está hablando también del tamaño, ¿listo? Del tamaño de este gen. Por ejemplo, no es lo mismo. Acá tenemos el locus del gen 1A, si ustedes se dan cuenta que dice locus del nucleótido 1 al 59, que este locus que tenemos acá del 4C que dice del 601 al 1000, porque tiene casi 400 nucleótidos, ¿cierto? 400 letras escritas. Entonces imagínense, es como si yo dijera, ya que ustedes pueden ver mi biblioteca, si dijera 400 libros, ¿listo? No es lo mismo 400 libros a 50 libros. Por ejemplo, más o menos toda la biblioteca es 300 libros. Y diríamos entonces 50, serían, digamos, una sola hilera. Lo que quiero decir con eso es que ustedes tienen que tratar de relacionar el locus también, que el locus también incluso les va a poder dar algunas pistas en algunos casos con lo que sería el tamaño del gen. ¿Listo? En otros no, sobre todo en la especie humana, pero no me voy a extender en eso. Lo que quiero que ustedes tengan en cuenta son tres cosas. Entonces, resumen ejecutivo. Primera cosa, ¿qué es un gen? Entonces, gen, primero, pedazo de ADN. Segundo, un gen tiene una función, ¿listo? Entonces, una función de producir una proteína, como acá nosotros estábamos mirando en el barrio ADN, ¿listo? Entonces, va a tener la función de desarrollar una proteína. ¿Siempre van a tener que generar algo? Sí, 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 sí. ¿Listo? Hay unos genes que por ahí todavía no sabemos cuál función tienen, pero nosotros sabemos que tienen que tener por ahí alguna función también que ver con estabilidad, pero no me voy a profundizar en eso. Ahora, lo primero que habíamos dicho, retomo. Primero, los genes van a ser un pedazo del ADN. ¿Listo? Acá lo estamos mirando. Segundo, van a tener una función de producción de una proteína. ¿Listo? Tercero, van a tener una ubicación y esa ubicación también tiene que ver muchas veces con su extensión. Y pongámosle un cuarto, que no todos los genes tienen el mismo tamaño ni la misma función. ¿Listo? Ahora, ¿un gen puede generar, solamente va a generar una proteína? No, un gen puede generar muchas proteínas, ¿listo? Existen genes que pueden generar paquetes completos de proteínas, incluso 7 proteínas. Bueno, depende del tamaño y de la función de las proteínas, ¿listo? Ahora, ¿cada gen es importante? Sí, ¿listo? Voy a darles acá un ejemplo. Estoy acá cambiando esto. Sobre un ejemplo muy conocido actualmente, ¿listo? Que es el ejemplo del coronavirus. Nosotros habíamos hablado de esto en el texto y yo les había dicho lo siguiente. Les había dicho que lo íbamos a utilizar como ejemplo por dos cosas. Ustedes han escuchado hablar muchísimo del coronavirus en este tiempo. Y segundo, porque precisamente por toda la importancia científica que tiene en este momento, hay una serie de investigaciones muy recientes de todo el mundo que son muy interesantes y que nos permiten comprender un poco más de cómo está funcionando el genoma de este virus. ¿Listo? Son publicaciones que se encuentran en línea para que todos nosotros podamos consultarlas en páginas como NCBI, Nature y Science. ¿Listo? Bien, ahora, comparación acá, si ustedes se dan cuenta, tenemos el SARS-CoV o el virus que va a causar la enfermedad del COVID-19, ¿listo? Para que ustedes sepan de qué estamos hablando, tiene 10 genes, ¿listo? Una célula sola, por ejemplo, tomé ejemplo, una célula del útero, una célula que está en la pared del útero, va a tener 46 cromosomas, ¿listo? Y va a tener 35.000 genes. Una sola célula humana tiene 35.000 genes. Un virus va a tener 10 genes. ¿Listo? Ahora, ¿cuántos genes está produciendo los 10, cuántas proteínas están produciendo los genes de este virus? Está produciendo 27 proteínas, 4 estructurales. ¿Qué quiere decir proteínas estructurales? Básicas, o sea, las necesita sí o sí el señor virus. ¿Listo? Ahora, en la célula humana, 35.000 genes. ¿Cuántas proteínas se van a generar? 42 millones de proteínas. Entonces acá nosotros ya nos podemos hacer una idea de la complejidad que encierra
que encierra, por ejemplo, tratar de, o que encierra, digamos, toda la parte de la conformación del genoma humano, ¿listo? En relación a lo que sería el del COVID-19. Por eso lo vamos a tomar como un ejemplo, ¿listo? Espero ser lo más exacta posible. Me disculparán si tal vez caigo en alguna